Hola, ¿qué tal? Nuevamente, doctores, doctoras, qué gusto saludarles nuevamente en esta última y tercera cápsula de esta materia, Génesis y Desarrollo del Sistema Jurídico Mexicano. Vamos a hablar en esta tercera cápsula la unidad 5 y la unidad 6. La unidad 5, las garantías individuales y los derechos humanos. Sobre retrospectiva, analítica y crítica. No es otra cosa que ver cómo ha ido cambiando, cómo ha ido evolucionando nuestra constitución. Los partidos políticos han ofertado, sobre todo, para que nuestra constitución y nuestras leyes sean más garantistas. Cada vez las leyes federales, como nuestra constitución, son mucho más garantistas. Por lo tanto, implica eso copiar algunos sistemas tal vez de otros países mucho más avanzado en su sistema jurídico, en su sistema político, económico. Hoy en día obliga la Constitución, el artículo 41, sobre la paridad de género. Esto quiere decir que hay cambios sustanciales. Por lo tanto, es parte del análisis que hacemos y la crítica también. ¿Por qué crítica? Porque no siempre es acorde a las necesidades o a los tiempos, lugar, contexto social, político, cultural. Esta retrospectiva nos permite entonces ver sobre el pasado, sobre el presente. La libertad individual está regulado también por la Constitución. Esta libertad individual es que cada persona puede pedir, hacer, manifestarse, lo que la ley permite, la libertad de expresión, el libre tránsito, la creencia, todo esto está garantizado por la Constitución. La clasificación de la Constitución mexicana, como nos han explicado algunos grandes juristas, que del 1 al 29 son la parte dogmática, la parte esencial, el espíritu de la Constitución, pues. Y del 30 al 136, pues es la parte orgánica, es cómo está organizado, estructurado las funciones de los diferentes poderes que contempla nuestra Constitución. La garantía de audiencia, que es parte de los derechos humanos, que está consagrado en el artículo 14, para ser castigado una persona debe ser oído y vencido en juicio, que es una garantía de audiencia. La garantía de legalidad, señala el 16 constitucional que nadie puede ser molestado en su persona, en su patrimonio, en sus bienes y posesiones. Eso es una garantía que nos permite caminar o estar tranquilo, que es la parte que nos da la legalidad. El artículo tercero sobre la educación debe ser una educación laica, de manera científica, sin mezclar la parte política o encaminar a una parte partidista, ideológica, una parte de creencia, de fe, una cuestión religiosa. El artículo 123, que es sobre la libertad de trabajar o el derecho al trabajo, también algunos le llaman así, está dividido en dos apartados. En el apartado A, para todos los mexicanos que trabajan en cualquier empresa, en cualquier parte del país, siempre y cuando que esté regulado. Y el apartado B
regula para todos los burócratas, los funcionarios públicos, los que trabajan para el gobierno, pues, que eso es la parte burocrática que tiene una cuestión diferente, aunque lo regula la misma Constitución. La suspensión de las garantías individuales es muy polémico. Está en el artículo 29 porque señala prácticamente en aquellos casos muy específicos para que se pueda suspender una garantía individual. Solo cuando haya una invasión o perturbación grave y peligro de conflicto, ¿sí? E inclusive en el 94 no se suspendió ninguna garantía, sin embargo, lo contempla nuestra Constitución. Los derechos humanos, las experiencias en otras instituciones del mundo. Los derechos humanos que tenemos dos figuras, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pero más allá de eso, la ONU promueve y protege los derechos humanos para todos y para todas. Obviamente hay tratados internacionales que esto regula. Cada vez son más garantistas, ha ido también por etapas estos derechos humanos que ha ido mejorando de alguna manera. Vamos a ver la unidad 6 sobre la soberanía geopolítica y control constitucional de la política exterior de México. Derecho y geopolítica del Estado mexicano. La geopolítica no es otra cosa que cada país o cada autoridad tiene cierto espacio geográfico donde va a poder mandar, por decir así, gobernar, ¿sí? Y que puede imperar este Estado de Derecho solo en ese espacio, aunque también las embajadas de los diferentes países se aplica el mismo derecho constitucional o las leyes federales, porque ese espacio físico geográfico es como que si fuera parte de México, por esa razón. El artículo 27 de la Constitución, todo el territorio es de México y también señala sobre la expropiación, que se tiene que dar en aquellos casos que sea de utilidad pública, escuelas, hospitales, que pase una carretera o algo de mucha relevancia que beneficie a la colectividad. Tiene que haber una indemnización antes. El artículo 39, 40 y 41 de la Constitución nos habla sobre la soberanía que reside esencialmente en el pueblo. Aplica esta frase de un personaje que no voy a decir el nombre, el pueblo manda, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir que el pueblo manda, que es la voluntad del pueblo haberse constituido en una república representativa, democrática, laica y federal. Que el pueblo ejerce la soberanía, el poder. De las partes integrantes de la federación y del territorio nacional, del artículo 42 al 48. Las entidades federativas, si bien es cierto que son autónomos, pero residen en una misma constitución, son 31 entidades federativas más la Ciudad de México. Los retos modernos de la soberanía del Estado mexicano, mantener la soberanía como país. Pero cuando se habla de soberanía, se refiere a una soberanía alimentaria, de una suficiencia que no estemos importando. Eso es la soberanía. Las bases constitucionales y los fundamentos de la política exterior de México.
De alguna manera, México tiene muchos acuerdos internacionales para exportar y también para importar. Los tratados de libre comercio se van modificando también de acuerdo a la suficiencia que tenga cada país. Por eso es importante que se revise de manera no tan frecuente, pero en cierto tiempo de periodo, que se revise, que se vaya adecuando. Las facultades del Poder Ejecutivo Federal no es otra cosa que diseñar, planificar y ejecutar para el beneficio de todos y de todas las mexicanas que residimos en este país. Planificar, eso es una de las facultades del Poder Legislativo. Que también está a su cargo la Secretaría de Relaciones Exteriores. A su vez, hacer las relaciones diplomáticas con otros países. Los tratados internacionales nos permite regular, se regulan entre ambos países, son convenios, son acuerdos a través del cual fijan también las cooperaciones que hacen para un orden penal, para un orden económico, de libre comercio. Todo eso se ve a través de estos tratados. Y por eso la importancia. Todo lo que hemos visto en estas 3 cápsulas tiene que ver con las diferentes constituciones, cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido cambiando nuestro sistema constitucional, como también nuestro sistema jurídico. Antes teníamos un sistema inquisitivo, hoy tenemos un sistema acusatorio, adversarial, oral, y todo esto está siendo regulado por la Constitución. Por eso estas dinámicas sociales tan importantes es muy importante. Desde el año 532 antes de Cristo, es mi opinión, es que surge la primera Constitución. Luego la de 1215 de Juan Sin Tierra. Y así ha ido evolucionando estos modelos, estas ideas. La de 1789, los pensamientos de Luc, de Montesquieu y de Rousseau, pues la división de poderes y de funciones. Agradezco enormemente que se den la tarea de ver esta cápsula y con esto finalizamos. Espero sus comentarios, pero sobre todo espero verles en nuestra clase virtual. Espero que estén todos presentes y un abrazo a todos y muchas felicidades a todas y a todos mis doctores. Un abrazo.